Hoy en Faro Caribe estaremos hablando acerca de cómo un pandillero y adicto a las drogas se convierte en un escritor y gestor social. Para esto hemos invitado a Henry Alonso Santiago. Bienvenido a esta emisión de Faro Caribe. Henry, buenos días y bienvenido a Faro Caribe. Buenos días, Casiani, bendiciones. Henry es un joven de 29 años, profesional de delineación de arquitectura e ingeniería, escritor de un libro titulado En las manos del alfarero y fundador de la fundación En la rueda del alfarero, que funciona como centro de rehabilitación para personas habitantes de calle y en condición de drogas. En su momento, Henry, como lo hemos dicho en el principio, no ha sido así. Antes de ser todo lo que hemos mencionado, Henry era un joven que cayó en el bajo mundo de las drogas y las pandillas, y de eso queremos hablar hoy. Cómo después de estar en esta condición de pandillero, algunos momentos de su vida estuvo, como se reconoce popularmente, como jíbaro, en expendio de drogas, y hoy podemos ver que ha pasado esta página de su vida y tiene una historia de superación que contarnos. Una vez más, Henry, bienvenido a Faro Caribe y qué bueno tenerte con nosotros. Sí, Casiani, para mí es un privilegio estar en este lugar, un gozo de compartir todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Henry, normalmente este tipo de experiencia de los jóvenes que caen en pandilla, caen en droga, en robo, en hurto, normalmente tiene un trasfondo y a veces son conflictos que se viven internos en el hogar o por otras situaciones. ¿Qué fue lo que de alguna manera te lleva a esta situación? Bueno, yo recuerdo siendo un niño que a mi papá le gustaba tomar mucho alcohol. Llegaba borracho a mi casa. Siendo un niño yo veía cuando él maltrataba a mi madre. Y fue algo que a mí me marcó mucho siendo un niño. Y lo otro fue cuando yo siendo un niño estaba jugando con mis amigos bolita de cristal frente a mi casa y vi un grupo armado, era la Sijín. Estaban haciendo un allanamiento en mi casa, yo no entendía qué es lo que estaban haciendo en mi casa. Y vi cuando a mi padre lo amarraron con unas cintas plásticas, con unos cinchos, y lo montaron en una camioneta y se lo llevaron. Mi papá duró 3 años en la cárcel de Ternera y la separación entre mi padre y por causa de eso que le pasó a mi papá fue otra cosa que me marcó también. ¿Y cómo te sentiste en esos momentos? Porque normalmente una cosa es lo que pasa en la mente de un adulto y otra es lo que pasa en la mente de un niño. Sí, bueno, yo no entendía en nada, no entendía nada. Lo que yo decía siendo un niño, que cuando creciera iba a recobrar venganza con la policía, porque yo decía que la policía era culpable de la separación de mi familia, de mi hogar. Pero bueno, Henry, cuéntanos, después de esta situación que ocurre en tu vida, en tu mente, que tú logras apreciar cómo tu padre es capturado, además de esto, ¿cómo es que tú inicias en el mundo de las pandillas? Bueno, cuando empecé a visitar a mi padre, yo recuerdo un domingo sí, un domingo no, en la cárcel de Ternera, yo empecé a ver los compañeros de mi papá. Yo jugaba dominó. Yo recuerdo siendo un niño, yo me volví un experto jugando dominó. Nosotros jugábamos dominó en pareja. Yo con mi papá, más una pareja de presos allá en la cárcel. Jugábamos a los cigarrillos, imagínense. Jugábamos a los cigarrillos y ahí nos ganábamos un poco de cigarrillos. El vocabulario de la cárcel, el comportamiento eso fue algo que también trastornó siendo un niño, mi vida. Cuando ya yo estaba en el colegio, yo recuerdo que yo me comportaba violentamente con los compañeros. Yo recuerdo que yo no llegaba a las clases. Cuando yo llegaba al salón de clase, la profesora me mandaba para el psicólogo. Yo recuerdo que siendo un niño cogí un lápiz y con un lápiz apuñalé en la frente a un compañerito. Pero ¿de dónde venía este comportamiento? Cuando tú llegabas al colegio, en el entorno donde jugabas, ¿por qué llegaba este comportamiento en ti? Sí, bueno, es algo... Yo creo que esa es la influencia de yo visitar a mi papá en la cárcel, lo que yo veía en la cárcel, siendo un niño, lo que estaban acusando a mi papá y
Y mi mamá en ese tiempo también vivía una vida desordenada, le gustaban los picos, le gustaban los... Entonces yo veía que mi mamá nos daba un tiempo, un familiar, un tiempo me llevaban de un tío, porque mi mamá prácticamente un tiempo nos abandonó por estar en el desorden. Y mi papá preso, imagínense, mi papá preso y mamá en una vida desordenada, de baile, de amanecía en la calle. Y yo no tenía quien me dirigiera ni nada de eso. Entonces yo empecé a andar con malas amistades desde muy niño. Entonces eso también fue algo que me influenció bastante. Para este entonces que estabas prácticamente abandonado y que había un resentimiento hacia las autoridades competentes en tu corazón, ¿qué edad tenías tú? Bueno, cuando pasó todo eso yo tenía 8 a 9 años. Tenía todo eso en mi mente que empezó a... Y fue algo difícil de sacar de mi corazón, porque aún yo me recuerdo que aún estando en los caminos hace 11 años, yo tomé la decisión en el Señor y aún cuando veía a los policías me daba... Todavía sentía esa picardía, sí. Pero yo un día tomé la decisión de hablar con un policía y le pedí perdón al policía. Él no entendía lo que yo le hablaba de pronto. Pero yo sentí que me desahogué ese día con ese policía. ¿Y qué le dijiste al policía cuando lo viste? Sí, es que yo comencé, mire, yo cogía las motos de los policías, de pronto veía una moto parqueada, los policías estaban tomando de pronto un refresco, yo pasaba en mi moto y cogía y le pegaba una patada a la moto de los policías, los estrellaba. O cuando hacía un conflicto o algo, yo me compraba los pleitos, pero nomás para contender con los policías. Las autoridades, sí. Y... recuerdo una vez que, empezando el evangelio, como le dije ahorita, no me dio tan fácil. Estábamos en una santa cena, imagínense, una santa cena. Una santa cena, ya iban a repartir. Y de repente un hermano mío a la iglesia todo maltratado. Y me dice, mi hermano menor, me dice, Alonso, mi papá lo están maltratando. Y los hermanos me dicen, Alonso, no salga, espera que se acabe la santa cena. Hermano Casiano, y yo salí, llegué a la casa de mi papá y vi a los policías maltratando ahí a mi papá. Yo llegué con mi corbata, imagínense, recién salió la Santa Cena. Le dije, mi señora agente, él está borracho, entiéndalo, no lo maltrate. Y él seguía, el policía seguía, hermano, y me salió lo que tenía en el corazón. Ese fue el día que yo me puse a cuenta con los policías. Me salió y me reboté en ese día. Formé un escándalo yo ahí con los policías y gracias a Dios que en ese tiempo mi pastor es abogado. Por fortuna no llegaron a los golpes, o sí llegaron a los golpes. Ya casito ya íbamos a llegar a los golpes. Bueno, imagínate, me iba a ir mal porque hay un poco de policía. Y ya me iban a llevar los policías para el CAI. Imagínate, cristianos encorbatados y me iban a llevar para el CAI. Pero gracias a Dios llegó el pastor en ese momento y le habló y les comentó como la historia mía, el trauma que tenía. Y entonces ese día yo empecé a llorar, el Espíritu Santo como redarguyéndome, porque ya estoy en los caminos, yo no tengo que actuar así. Y yo recuerdo que cogí un policía de eso esa misma noche y yo hablé con él y me desahogué de todo lo que yo tenía en mi corazón desde niño. Todo el resentimiento, sí, todo el odio que habías acumulado en su corazón. Sí, yo lloraba con ese policía, hasta creo que al policía se le salieron las lágrimas. Y yo decía, yo veía un uniforme de eso, a mí me daba algo terrible cuando veía un uniforme de los policías. Porque para mí desde niño fue que por culpa de los policías mi familia... Arrebataron a tu papá. Sí, ya desde ahí la familia no volvió a ser la misma. Henry, bueno, ya nos ha hablado de ese resentimiento y ese odio que tenía hacia las autoridades y sus consecuencias. Bueno, hablemos cómo fue esa transición en donde este niño lleno de odio, de amargura hacia las autoridades, hacia la vida, hacia sus padres, por todo lo que estaba viviendo, comienza a andar en el camino de la droga. ¿Cómo se da? John, yo recuerdo que tenía 13 años, 12 años. Al frente de mi casa vivía un joven que ahora lo mataron. Él se llamaba, nosotros le decíamos el Monkey, se llama Jame. Nosotros éramos unos niños, me gustaban los gallos finos. Un abismo lleva al otro abismo. Me gustaban los gallos finos, me gustaban las apuestas. Las apuestas y todo eso. Me gustaban las galleras. Era un joven apasionado por los gallos.
Yo andaba mucho con Hammer. Hammer un día me dice, Alonso, me encontré un cigarrillo y yo quisiera fumármelo contigo y que pone a uno a reír y que... Yo recuerdo que íbamos para la gallera de Ternera. Entonces de Nelson Mandela a ir a la gallera de Ternera, un trayectorio largo. Entonces en el transcurso él me dice, tú te fumas este cigarrillo y tú no sientes el camino. Nosotros íbamos a irnos a pie, caminando, de Nelson Mandela a la gallera de Ternera. En el transcurso, él prende el cigarrillo, me dice, fuma y no vas a sentir la caminada. Y yo, la ociosidad cogí, prendió, yo fumé. Y yo me sentí como una risa, yo me reía y me reía. Sentí algo, la mentira del diablo que caminaba y hablaba con él. Realmente no se sintió el camino. Estaba endrogado, estaba trabado. Y ya eso lo cogimos como de costumbre. Cada vez que íbamos a la gallera, prendíamos el cigarrillo de marihuana. Y ahí. James, su amigo, ya había usado droga antes. Sí, él empezó primero. Pero éramos unos niños como de 13 años. Éramos unos niños. Los dos. Él empezó primero, sí. Y James ya de repente empezó a robar, a meterse en las casas y esas cosas. Entonces él me convidaba y yo me quedé con mis gallos. Pero recuerdo que una vez hay unos muchachos en Ciudadela 2000, un barrio que está cerca de donde yo vivo, un grupo de muchachos de Ciudadela 2000, la manzana 4 es una manzana de pura gente reubicada de la Candelaria, del Líbano, de Boston. Y de ahí se conformó una pandilla, se llamaban Los Puquiticos. ¿Por qué Los Puquiticos? Porque había un poquito de la Candelaria, un poquito del Líbano, un poquito de Boston, un poquito de aquí del 7 de agosto, pura gente reubicada. Y de barrios peligrosos. Y unos de esos muchachos tenían gallos finos. Y entonces yo empecé, ya no andaba con James, sino que andaba con los muchachos de Ciudadela 2000. Y recuerdo que en esos tiempos había unas modas, los picó. Hay un picó en Mandela, se llama el Keimer. Entonces íbamos al picó y yo veía que los muchachos tomaban ron, pero no se emborrachaban. Yo tomaba unas cuantas cervezas y me emborrachaba. Yo decía que estos muchachos, ¿qué es lo que hacen? Y una vez me dijeron, Alonso, nosotros nos metemos este polvo por la nariz, demora, no te emborrachas. Y yo empecé a probar la cocaína. Yo de repente veía que ellos estábamos en el baile y ellos me decían, Alonso, espéranos aquí. Yo vi que ellos salían y venían con plata. Y estos muchachos, ¿qué es lo que están haciendo? Y ellos una vez me dijeron, no, nosotros salimos a hacer vuelta, robamos, cuando se acababa la plata en el baile, se acababa el ron, se acababa la plata. Ellos salían unas motos y cantaban quietos por ahí en los barrios alrededores. Y yo recuerdo que una vez no tenía plata ni nada, yo le dije a uno de ellos, yo quisiera, también está muerto, Fleider. Y le dije a Fleider, yo quisiera salir un día estoy limpio, quiero plata. Recuerdo que una vez salimos, cogimos a un señor tremendo. Le quitamos las pertenencias al señor, nos venimos nuevamente al baile. El primer día me dio miedo, me dio bastante miedo hacer eso. Pero ya después ya lo cogí como un hábito. Cada vez que estaba sin plata, siempre era con Fleider. La palabra uno decía, vamos para el ruedo. Ahí salíamos en los barrios alrededores de Ciudadela 2000. El que veíamos con cosas, un celular en la mano, cualquier cosa, un bolso, ya uno enseguida le quitábamos el bolso, le quitábamos el celular, le quitábamos. Recuerdo que en esos tiempos estaba Campo Elías vivo, imagínate. Recuerdo que Campo Elías estaba vivo y Campo Elías, como que la gente denunciaba la pandilla, los Puquiticos de Ciudadela. Campo Elías, yo recuerdo que él decía, él tiene un dicho que vamos a echarle los perrules a los de los Puquiticos, que echenle los perrules. Y ya estábamos muy, como dicen, estábamos muy calientes, muy calientes. Bueno, en este momento ya hacías parte de una pandilla, ya consumías droga, ya robabas y hurtabas. ¿Cuándo sentiste que tocaste fondo? Bueno, yo recuerdo, una vez llegué endrogado a mi casa. Y como yo tengo un hermano menor que se llama Leider, como no nos criamos sin mamá ni papá,
Ya bueno, ya al último estábamos con nuestro papá que salió de la cárcel. Para mí mi hermano menor era, ya que nadie lo tocara. Ya para mí yo era el papá y yo era la mamá y yo era como... O sea, durante el tiempo de la ausencia de tu padre y tu madre, tú eras quien lo protegía. Sí, a mi hermano menor. Yo no aceptaba que nadie nadie le dijera ni malas palabras ni nada. Yo sí me metí en muchos problemas por él. Pero yo recuerdo que una vez llegué a mi casa y vi que mi madrastra lo estaba maltratando, pero muy violento. Y yo llegué a mi casa endrogado y yo le dije, me la gané para Cristo. Pues hoy me la gané para Cristo, ya se congregue y todo. Y dije, Mari, ¿por qué lo estás maltratando así? Y ella seguía encarnizada con mi hermano. Yo recuerdo que llegué a la cocina, cogí un cuchillo, el enemigo ahí hizo estrago, me usó para que hiciera estrago con su vida, la llevaron para la clínica. O sea, la heriste. Sí, la herí y la llevaron para la clínica ya. Bueno, gracias a Dios no. Allá mismo pusieron como la denuncia. Me vinieron a buscar, pero ya yo estaba viajando hacia otra ciudad. Creo que fue mi primera demanda por intento de homicidio. ¿Qué pensaste en ese momento después que viste a tu madrastra herida? Ya después me sentía mal. Yo sentía que algo se apoderaba de mí y me ponía a hacer... Ahí es donde nos damos cuenta que existe un mundo espiritual. Yo tenía un espíritu terrible de resentimiento, de violencia. Y después que yo veía las cosas, yo mismo me decía, yo hice eso. Yo me sentía mal, yo me sentía demasiado mal. Cuando ya pasó todo eso, y ¿cómo es posible que yo cogí un cuchillo y apuñalé a mi madrastra? Un día llegué a apuñalar a un vecino también. Y fueron muchas cosas donde el enemigo a mí me usaba para hacer muchas cosas malas. Es decir, después que actuabas de esta forma, te arrepentías. Claro, de lo que hacías. Demasiado. Había remordimiento. Sí, fuerte. Yo no creía, yo hice esto. Y a veces en drogado hice unas cosas que al día siguiente me decían y yo no recordaba. Eso es algo que me estaba dando miedo. Henry, bueno, nos has contado de esta situación que también marcaba tu vida, que fue cuando agrediste a tu madrastra y a un vecino. ¿Cómo ya en este trazo o etapa de tu vida en donde eres un pandillero, un drogadicto, incluso hurtabas, te conviertes totalmente en un adicto a las drogas? John, yo recuerdo que cuando mi madrastra sale de la clínica, ella le dice a mi papá, le dice a mi padre que, bueno, toma una decisión, te quedas con tus hijos o te vas conmigo, porque yo no voy a vivir más con Alonso. Y mi papá estaba bastante enamorado de ella. Decidió de irse con mis hermanos, mis hermanastros. Buscaron otra casa, no fueron escapar ni de echarme. Ya sentían temor. Ya tenían miedo. Tenían miedo. Entonces, mi papá me dijo, no, Alonso, te vas a quedar aquí, nadie te va a echar, nosotros nos vamos. Esa fue la decisión que mi madrastra le dijo a mi papá cuando salió de la clínica. ¿Y qué sentiste al volver a repetir la historia? Y esta vez te quedas aún más solo porque tu hermano a quien te aferrabas también se iba. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, John, eso fue algo terrible. La soledad es algo que también golpeó bastante mi vida. Cuando yo paseaba frente a los cuartos de mis hermanos, yo veía esos cuartos solos. Entraba a mirar la sala sola. La casa sola, en silencio, todo en silencio. Ahí empezó el enemigo a trabajar fuerte en mí, influenciándome que me quitara la vida. Que ya todo lo perdí nuevamente. Que no tenía hermano, no tenía madre, no tenía padre. Mira que mi papá me había abandonado. El enemigo me hablaba unas cosas. Decía que no valías nada. Nadie te ama, nadie te quiere, no vales nada. Imagínese, yo solo ahí. Yo no conocía nada del Señor. Y hubo unas luchas terribles ahí. Imagino que fueron noches de llanto, ¿no? Bastante, lloré bastante. Cuando vi esos cuartos solos de mis hermanos. Y fuerte, la soledad es algo fuerte. Entonces yo empecé a refugiarme más en la droga. Yo recuerdo que me consumía
pronto dos, tres bolsas de perico en el día. Pero imagínate, cuando pasó eso, ya yo ni sabía ni cuántas. Yo tenía hasta un control. Yo sabía que si me pasaba me iba a darme una sobredosis. Pero yo no tenía en cuenta. Bueno, le escuché la hoja al enemigo. Tiene ganas de quitarme la vida, pero no tiene el valor de yo mismo coger una cabulla, ponérmela. No tiene ese valor. O de cortarme las venas, no tiene ese valor. Entonces yo decía, la única opción de que yo me quite una sobredosis, que me dé una sobredosis. Y yo recuerdo que una vez yo empecé a consumir bastante cocaína. De la droga que yo era más adicto era la cocaína, el perico inhalado por la nariz. Que también eras expendedora. Sí, llegué un tiempo a vender, no cocaína, sino... Otro tipo de droga. Sí, la marihuana, vendía marihuana. Y imagínate todo lo que hacía, que cogía me iba, compraba eso y cogía el cagajón de burro seco. Imagínate, lo metía en una licuadora. Todas las cosas que el enemigo pone a uno a hacer en la ignorancia. Y la gente cree que está consumiendo droga, está consumiendo pura basura. Pura basura. Pero cuéntanos, ¿cómo ocurre esa sobredosis en tu vida? Bueno, yo recuerdo empecé a consumir de temprano. Los amigos nosotros hicimos una vuelta grande. Todos salimos ganados. Y mi plata toda la invertí en droga, toda. Recuerdo que buscamos un plato, eso de electroplata, y buscamos unas piedras grandes de cocaína y ese día empezamos a consumir, inhalar cocaína de temprano dándole a la cocaína. Yo recuerdo que cuando eran las 7, 8 de la noche, el corazón se me puso a mil, y la respiración se me estaba cortando. Y yo le decía a los compañeros, me siento mal, llévenme al hospital. Ellos se reían, imagínate. Ahí donde uno se da cuenta que el único amigo de uno es Cristo. El amigo fiel es Cristo. Yo le decía, me siento mal, yo pedía leche. En mi agonía yo pedía leche a mis amigos. Y ellos se reían. No sé si pensaban que era mentira o era un show mío. Y yo le decía, me siento mal, me estoy muriendo, me siento mal. Y ahí en mi agonía llegué hasta mi casa. Llegué a mi casa mal, me encerré solo allá y yo decía, ya mañana, ya eran casi las 10 de la noche cuando yo estaba solo, yo me monté en la cama, yo sentía que mi cuerpo estaba como enyesándose y de repente empezó a salir sangre por la nariz y más la respiración se me estaba cortando y en mi agonía. Yo recuerdo cuando era un niño, jugaba bolita de cristal con mis hermanos. Empecé a recordarme todo eso. O sea, a salirme lágrimas, yo llorando ya hasta aquí se terminó esa vida de el sufrimiento, decías. Sí. Pero una vez me acordé de cuando los evangélicos llegaban a Ciudadela 2000. Hay una bonga, nosotros pachábamos una bonga, todos los poquiticos, una bonga que hay en Ciudadela 2000, una bonga grande, cerca de la iglesia católica. Imagínense que cuando yo me endrogaba, que me sentía mal, se me da por meterme donde hoy es la fundación. Ese lugar estaba abandonado. Como ese lugar es oscuro, yo me metí ahí en ese lugar. Y ahí llegaban los evangélicos, nos predicaban. Y ellos decían, no, Dios tiene poder. Dios puede cambiar tu vida. Y a mí siempre los evangélicos siempre se me la cogían conmigo. Tú flaquito, Dios puede hacer algo contigo. Y siempre entre todo el grupo nada más te cogían. A mí es que me miraban y Dios tiene cosas grandes para ti. Y yo recuerdo lo que es una bendición el predicar el evangelio en las calles. Que esa palabra, en ese momento de agonía, en la sobredosis, yo me acordé de esas palabras. De esas palabras. ¿Y qué dijiste? Y yo le dije, Dios mío, si es verdad, yo era incrédulo. Nunca había ido a una iglesia cristiana. Mi papá es cachaco. Mi papá no enseñó la religión tradicional. Si es verdad que tú existes, de ese Dios de los evangélicos, quítame esto. Yo hice un pacto con Dios esa noche. Yo le dije a Dios, si tú me quitas este malestar, esta sobredosis, más nunca me pego un pase de cocaína, le dije al Señor. Y yo empecé a llorar. Yo no sabía, el Espíritu Santo me visitó por primera vez en mi vida. Ese día que yo clamé a Dios, no era cristiano, no había ido a una iglesia. Y clamé al Señor ese día y yo sentí a alguien que me estaba abrazando, me estaba consolando. Y me dormí. Lo que más me impacta es que me dormí. Al día siguiente yo me levanto y ¿qué pasó anoche? Le pedí a Dios, me estaba muriendo. Yo solo en mi casa, hablando solo, en la sala de mi casa solo. ¿Qué pasó anoche? Estaba en una sobredosis, me estaba muriendo.
se me estaba agotando la respiración. Le dije a Dios que si me da una oportunidad, no me pegaba un pase. Entonces empecé a sentir temor porque ya me sentí comprometido con lo que le dije a Dios. Con lo que habías dicho. Yo dije, Dios mío, que yo mismo diciendo, Dios mío, yo que le dije a Dios. Arrepentido. Arrepentido. Yo sentía miedo de consumir droga. Yo llegaba a Ciudadela donde nos reuníamos y me decían los compañeros, mira que trajo un perico bueno aquí el zapatero. Y yo decía, no, ya yo tengo una bolsa de perico aquí encima, ya yo tengo. Y entonces yo echaba mentira. Pero no era para evadirlos. Sí, yo no quería comentarle mi experiencia a nadie porque de pronto iban a decir, Alonso, la familia lo dejó. Y se iban a burlar y a decir Alonso está quedando loco. Yo decía, si yo les digo que yo estaba hablando con Dios y que Dios me respondió, ellos no me van a entender eso. Y entonces me convidaban a robar. Alonso, vamos que hay una vuelta por aquí. Estás de papayita. Y yo decía, no. Ellos mismos me decían, Alonso, ¿tú qué tienes? Imagínate, no había ido en la iglesia. Alonso, ¿tú qué tienes? Alonso, ¿tú qué tienes? Todavía no había visitado una congregación. Nada. Alonso, ¿tú qué tienes? Y una vez estábamos sentados en una tienda que se llama Las Flores y se metieron las culebras. Nosotros salimos corriendo, se metieron las culebras, un varón con un revólver disparando. Mataron a Fleide con el que yo robaba. Un disparo en la cabeza, quedó Fleide muerto. Ese día Dios me salvó porque ese hombre hizo varios disparos ahí al grupito. ¿Y qué significaba Fleide para ti en ese entonces? Imagínate, Fleide era con el que yo más andaba pegado entre... Hay un lazo de amistad terrible yo con Fleide. Cuando yo veo Fleide dentro de un ataúd sin vida, eso fue algo que también como que Dios permitió que yo abriera los ojos. Yo decía, si yo sigo en este camino, yo seré el próximo. Yo vi a Fleide. Yo recuerdo que una semana antes Fleide nos dijo, Fleide como que presentía la muerte. Fleide me dijo a mí, Alonso, cuando yo me muera, todos se van a vestir de rojo, imagínense. Fue lo único malo que yo recuerdo que después yo me vestí de rojo, con todas las pandillas se vestió de rojo, cogimos la casa del muchacho, la destruimos todas. La destruimos y en el entierro todo el que pasaba que tenía un celular en la mano, o el que iba en la moto, en la terraza, que lo atracábamos. Tremendo desastre ese entierro. Y en ese instante que vistes a tu amigo muerto, ¿pensaste algo qué pasó por tu mente, por tu corazón? Yo sentía que era Dios hablándome. Ya, Dios hablándome cuál es el fin de ese camino. Ya, yo empecé a recapacitar. Y entonces los grupos de nosotros, bueno, yo no participé en eso. Los muchachos, los amigos se empezaron a meter droga y se volvieron locos y se fueron para el barrio donde mataron a Fleide. Que era un muchacho inocente. También le quitaron la vida. Es decir, ya había sangre de parte y parte. Imagínate, ya había un homicidio aquí, un homicidio acá. Cuando los compañeros míos cometen ese homicidio, bueno, ya estaba el ambiente muy caliente. Yo recuerdo que ya yo iba cruzando por una iglesia de Misión Boston, en la primavera. A mí no me llevó nadie a la iglesia, a mí me llevó mismo Dios. Yo iba cruzando por la iglesia y sentí una voz que me decía, entra. Porque yo sentía el ambiente ya terrible. Muy pesado. Sí, yo veía una moto, yo veía algo y yo pensaba que me iban a quitar mi vida. Y yo vivía como, eso no se llama delirio de persecución, eso es algo terrible. Y yo iba cruzando por la iglesia y sentí una voz que me decía, entra. Cuando terminé adentro en la iglesia, por primera vez en mi vida, un culto, empecé a congregarme en Misión Boston. Dios me libertó, tan endemoniado. Y yo escuchaba los rumores, se están matando allá a Ciudadela con los cerveceros, la otra pandilla se llama Los Cerveceros. Yo le decía al pastor. Mientras que estabas en el culto. No, cuando empezaba, yo no quería ir para Ciudadela, yo le decía al pastor, esto, pastor, yo quisiera estar en esta iglesia, no salir más, no quiero saber nada de calle, mi rehabilitación, buena iglesia. Yo quiero alejarme de la calle, no quiero ir a Ciudadela, no quiero saber nada, yo siento que me van a matar. Y el pastor, yo le dije, pastor, yo quisiera dormir en la iglesia. Imagínese, un bandido, drogadicto, atracador, donde en la iglesia hay batería, planta, hay muchas cosas de valores. Yo me imaginaba un no. Pero también le dije al pastor, y el pastor me dijo que sí, imagínese. Me dijo, sí, Alonso, tú puedes quedarte. Y me acuerdo que busqué una hamaca y yo dormía en la iglesia, en una hamaca. Recuerdo que a las 3 de la madrugada un anciano, a levantarme a las 3 a orar. Los dos. Sí, me decía, vamos a orar. ¿Y qué pasó durante ese tiempo que vivías en la iglesia? ¿Qué pasó en tu vida? Yo empecé a ver la vida diferente, sentí un gozo, una alegría. Los hermanos no tenían ropa, los hermanos
los hermanos, todo lo que la Biblia dice que hay que dar gracias a lo que uno recibe gracias. Lo que yo estoy haciendo con los muchachos, eso Dios lo hizo conmigo cuando llegué a la iglesia. Los hermanos me llevaban ropa, los hermanos me llevaban comida, los hermanos me dicen, ¿hasta qué grado llegaste? No, hasta séptimo. Bueno, vas a terminar el bachillerato. Me llevaron, una hermana me matriculó como si yo fuera su hijo. Me matriculó, me llevó al colegio, terminé mi bachillerato. Luego la pastora me dijo, vas para la universidad. Yo dije, pues ustedes me llevan como muy acelerado. Y me llevaron al Mayor de Bolívar. Estudié delineante de arquitectura e ingeniería. Yo no me creía todo lo que Dios empezó a hacer en mi vida. Yo me pellizcaba. Yo estaba asombrado de lo que estaba pasando. ¿Será que yo me morí? Y estoy viendo ya esto como... Estoy alucinando todas estas cosas. Yo pensaba que eso no era real. Yo me pellizcaba. Yo me sentía un gozo, una alegría, una paz, una tranquilidad. Ver que ya terminé el bachillerato, ya estaba en la universidad. Y ver tantas cosas en mi vida. Henry, ya nos has contado gran parte de tu historia, pero queremos saber cómo Henry Alonso y cuándo dice, yo le voy a entregar mi vida a Dios, yo soy cristiano. Bueno, John, yo empecé a hacer las clases bautismales. Cuando llegué al Señor, que Dios tocó mi corazón, yo quería bautizarme. Yo hice como 5 veces las clases bautismales. Porque... no sé, como de pronto no creían en mi conversión, así como Saulo, la conversión de Saulo. Yo veía que todo el mundo bautizaba, menos a mí. Y otra vez empezaban otras clases bautismales, y otra vez el grupo lo bautizaba, menos a mí. Y otra vez empezaban otras clases bautismales, y otra vez bautizaban. ¿Esto te desanimaba? Sí, me desanimaba, porque yo como que no creen en mi conversión, ¿no? Creen que yo de pronto me voy a apartar, o... Muchos decían, vamos a esperar que venga. Muchos decían, hermano, que hay que ver que va a ser noviembre y diciembre. A ver si el hombre está... No creían, no creían. Bueno, yo empecé a despojarme yo usaba un pelo largo, 2 colas largas, unos aretes que me estaban tumbando las orejas, unas argollas. Usaba puro mocho, que se me veían los tatuajes, chancleta. Y empezó Dios como el Espíritu Santo a redarguirme, que ya no me vistiera así. Me corté el pelo, me hice un corte serio, me quité las argollas, las cadenas. Me gustaba usar bastante cadenas, pasaba con un escapulario atravesado así. Y empecé a desechar todo eso, y empecé yo a vestirme como viste un cristiano. Y ya cuando vieron ya los frutos, ya vieron, yo salía con los grupos a evangelizar las calles, todavía no estaba bautizado. Y el pastor dijo, no, el hombre como que ya está listo. Y una vez el pastor me dijo, Alonso, ya estos bautismos eso para mí fue un privilegio. Y fue un gozo que a mí me tocó. A mí me bautizó el pastor Álvaro Vanega. Cuando uno baja a la piscina hay varios pastores, a que me toque el pastor Álvaro Vanega. Hasta en eso te complació el Señor. Sí, me complació Dios, me bautizó el pastor Álvaro Vanega hace 11 años. Y empecé yo a hacer a Dios. Eso sí, el enemigo se me levantó terrible. Mi primera vigilia, ahí en Chambacú, me robaron la moto de venida. Me accidenté y me robaron la moto. El enemigo me decía, ¿dónde está Dios? Antes amanecían drogados, robaba. Nunca te accidentaste y nunca te robaron la moto. Tremendo. Mi primera vigilia en Chambacú, me acuerdo un 7 de diciembre hacen las vigilias ahí. De venir me accidenté y me robaron la moto. Y era algo terrible. ¿Sentiste ganas de retroceder? Sí sentí, porque si digo que no es mentira. Y después un barrio me pegaron una cabullera en el Milagro. Me cogieron unos muchachos y me pegaron. Y el mismo enemigo diciéndome, ¿dónde está Dios? Nunca te han pegado así. ¿Por qué le pegaron? Un muchacho que hice algo que no le gustó y cogió y me cogió una cabulla y me levantó a cabulla, pero yo no sabía. Me cogió por detrás. Me tumbó y me dio duro. Recuerdo que la policía llegó y me vio ahí tirado en el piso. El hombre me golpeó bastante. Tirado en el piso y me dijo, ay, tú. Los vecinos, no, güey, Rafa que le pegó, Rafa. Los policías, otra vez ese muchacho me tenía mala fama ahí en el Milagro. El policía me decía, no, ahora haz lo que tú quieras. Tú sabes que tú no eres... Imagínate, el enemigo usando a los policías en ese momento. Tú sabes que tú eres malo, me decía el policía. ¿Dónde vives? Ya estaba congregándome. Te damos para que hagas lo que quieras, imagínate, me decían. Nosotros te entregamos turno hasta tal hora. Pero la moto es hasta las 11.
puedes hacerle lo que tú quieras. Y yo iba a hacer venganza, pero Dios me tocó. Cuando yo venía en la moto con un muchacho a hacerle daño, Dios me tocó, yo me devolví. Dije, no, la venganza es de Dios, me devolví. Dios estaba tratando conmigo, muchas cosas que Dios trató conmigo. Y bueno, yo cuando recuerdo la venganza es de Dios. A mí me tiraban piedras ahí en San Fernando, en el tope, me tiraban piedras los culebras y todo el mundo me tiraba piedras. Pero eso fue algo terrible. Ya... Dios probando tu carácter. Sí. Una hermana me dijo, la pandilla más grande que nosotros peleamos eran los cerveceros. Una hermana me dijo, hermano Alonso, vas a predicar allá en los cerveceros. Eso se llama Villafani. Vas a predicar en Villafani, allá donde viven los cerveceros. Y hermana, ¿te quiere que me maten a mí allá en ese barrio? No, Dios me mostró. Y hermana, de verdad que Dios le mostró. No que allá va un homicidio 1 a 1. Y usted me vaya para allá, van a desempatar conmigo. No, hermano, usted va a una campaña, usted va a predicar en ese lugar y usted no tenga miedo. Y fui a predicar allá. Me encontré a todas las como le llama a uno en ese mundo, y que las culebras, todos esos muchachos, esos predicadores, estaban todos viéndome feo, yo predicando y todos me miraban feo. Y ese día Dios permitió esa campaña para que yo me reconciliara con todos esos muchachos. Me reconcilié con todos ellos ese día. Cuando terminó la campaña, me reconcilié con ellos, oré por ellos y les pedí perdón. Y se quebrantaron ante Dios. Sí, ellos aceptaron a Cristo. Desde ahí empezó una amistad, desde ahí se acabó la tirada de piedra, ya no me tiraban piedra, ya me gritaban varón, ya me decían el varón. Estamos en Faro Caribe. Hoy hablemos acerca de cómo un pandillero y adicto a las drogas se convierte en escritor y gestor social. Lamentablemente hemos llegado a la parte final. Nos encontraremos en nuestro próximo programa para finalizar cómo este pandillero y adicto a las drogas se convierte en escritor y gestor social. Henry, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a citar a nuestra audiencia para este próximo viernes para que sepan y escuchen el desenlace de cómo te conviertes en escritor y gestor social. Henry, muchas gracias por estar en esta oportunidad con nosotros. Sí, gracias a ustedes, y para mí fue un privilegio estar aquí compartiendo mi testimonio con ustedes. A todos ustedes muchas gracias. Nos encontramos en nuestra próxima emisión en Faro Caribe. Recuerda, el próximo viernes una vez más con Henry Alonso Santiago Sánchez, cómo se convierte en escritor y gestor social.